Bienvenidos al curso del programa académico preparatorio de biología. El día de hoy trabajaremos el tema de ecología. La unidad de ecología la vamos a distribuir en dos videos, en donde hablaremos primero lo que estudia la ecología. Hablaremos un poquito de lo que es un ecosistema, los componentes del ecosistema, los tipos de ecosistema. Y posteriormente hablaremos un poquito más sobre las relaciones que se dan en los ecosistemas en el próximo video. Así que les aconsejo que vean primero este video y posteriormente el segundo video de ecología. Este video trata de la relación que existe entre los seres vivos y su medio, que es el campo de estudio de la ciencia de la ecología, que realmente se ha vuelto una ciencia de vital importancia para todos los seres vivos. Desde inicios de la historia, la ecología ha sido parte fundamental del ser vivo, porque iniciando con el proceso de los humanos, han necesitado las herramientas para poder sobrevivir. Y entre las herramientas para poder sobrevivir está la alimentación, el consumo de agua, el respirar oxígeno, y todos estos son componentes vitales que están muy relacionados con el tema de ecología. Anteriormente los egipcios, por ejemplo, ustedes podrán leer en la parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, le tenían miedo a las plagas y creían que eran maldiciones, y realmente lo que sucedía era un mal manejo de este recurso ecológico, o muchas veces la sobrepoblación de individuos. Entonces, de eso es lo que se trata este video. Vamos a ir hablando poco a poco de la ecología. ¿Qué estudia la ecología? Estudia la interacción entre los organismos entre sí, los cuales permiten la regulación, distribución y abundancia de estos mismos. Quiere decir que nosotros vivimos en un medio donde debe de estar todo en un completo equilibrio. Ese completo equilibrio nos va a permitir sobrevivir en un ambiente, ¿verdad? Entonces vamos a decir, por ejemplo, que aquí estos individuos interaccionan entre sí. Quiere decir, necesitan convivir, necesitan estar juntos. Algunos sin ninguna intención colaboran con otros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando este zorro se alimenta de un individuo que ha cazado, vamos a decir que siempre va a dejar residuos orgánicos. Estos residuos orgánicos son descompuestos por organismos que nosotros no podemos ver, pero que permiten descomponer esa sustancia orgánica, que posteriormente va a ser asimilado por este suelo con estas plantas que tenemos aquí. Entonces, ellos interaccionan y eso les permite sobrevivir a ambos. La regulación, distribución y abundancia va a depender del equilibrio que exista en este ambiente. Por ejemplo, nosotros nos ponemos a pensar, si aquí desaparecieran todos los carnívoros, existiría ¿de qué se alimentan los carnívoros? De los individuos que se alimentan de plantas, que se llaman herbívoros. Entonces, estos individuos desaparecerían también, y las plantas, habría una sobrepoblación de plantas, o existiría una sobrepoblación de herbívoros porque ya no hay quien los caze. Entonces, dependiendo de ese equilibrio, va a haber una abundancia o va a haber una falta del recurso. Entonces, realmente esa interacción ha llevado a todos estos seres vivos a aprender y a convivir, a vivir juntos. El desequilibrio se ha dado a partir de que hay un abuso de X o Y componente de este medio que habitan los seres vivos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que la ecología se basa en los ecosistemas. Posteriormente vamos a explicar cada uno de los diferentes ecosistemas. Un ecosistema va a ser un lugar en donde vamos a encontrar seres vivos
y vamos a encontrar esa relación que va a existir. Es un sistema en equilibrio donde va a haber una relación entre los seres que tienen vida y los que no tienen vida. En el ecosistema vamos a ver también que vamos a encontrar dos componentes principales. Uno de ellos se llama el biotopo. El biotopo es un área de condiciones ambientales uniforme que provee un espacio vital en un conjunto de flora y fauna. Se pensaba que el biotopo era casi sinónimo del término hábitat. Hábitat es el lugar que habita un individuo, ¿verdad? Con la diferencia que el hábitat habla de un individuo, una especie, como lo mencionamos aquí, mientras que el biotopo se refiere a todas las poblaciones, como nosotros podemos darnos cuenta aquí. Entonces vamos a decir que se refiere a esas comunidades biológicas. Entonces por ejemplo, aquí nosotros tenemos en esta imagen, nosotros podemos observar un medio físico en donde van a habitar. Si nosotros tuviéramos un microscopio en nuestros ojos y observáramos estas aguas, nos daríamos cuenta que aquí existen organismos. Vamos a decir también que el medio físico en donde van a habitar, aquí no existe ahorita organismos, pero no los podemos ver, mejor dicho. Pero imaginémonos nosotros aquí, esto rodeado de plantitas, aquí unos patos nadando en el agua. Entonces, el biotopo es solo el área física en donde van a habitar todas esas comunidades y esas poblaciones que posteriormente vamos a definir cada una de ellas. El otro componente es la biocenosis, que es el conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en el biotopo, o sea, en este espacio físico que nosotros mencionábamos, ¿verdad? ¿Sí? Que a ese le vamos a decir el biotopo, ¿sí? Llamado biotopo, que ofrece las condiciones ambientales necesarias para la supervivencia. Imagínense ustedes aquí, regresemos a la imagen anterior. Aquí solo tenemos el espacio físico. El espacio físico se complementa con todos estos individuos, por ejemplo, los patos, los árboles, las aves que nosotros observamos aquí. Entonces, vamos a decir que el espacio físico va a ser el biotopo y la biocenosis va a ser todos los seres vivos que habitan ese espacio físico. También vamos a decir que la ecología tiene, así como ustedes vieron en las características de los seres vivos, cuando vieron que todos los seres vivos tienen una organización específica, existe una organización ecológica. Esa organización ecológica vamos a empezar de lo más grande a lo más pequeño. Esa organización ecológica va a estar inmersa en este gran ecosistema que existe, que se llama biosfera. Entonces vamos a decir que la biosfera es toda esta parte de la Tierra en donde van a estar inmersos todos los seres vivos. La biosfera es el ecosistema más grande que existe y esos seres vivos deben de tener un gran equilibrio. Muchos de los problemas que nuestro planeta afronta el día de hoy es porque ese equilibrio ha sido roto por X o Y circunstancia, ¿sí? Entonces vamos a decir que el ecosistema más grande que existe se llama biosfera. La biosfera es un conjunto de ecosistemas que posteriormente vamos a ver nosotros aquí de lo más, como les repetía, de lo más grande a lo más pequeño. Aquí vamos a tener el ecosistema. El ecosistema va a ser ese sistema en equilibrio, esa relación que hay entre estos seres vivos y estos componentes orgánicos o inorgánicos como el agua, como el suelo, que le permiten al individuo sobrevivir. Va a ser la relación que existe entre estos. Hay una gran interacción, hay un intercambio de energía en los ecosistemas. Entonces es
esa relación que hay que le permite vivir en un constante equilibrio. Los ecosistemas van a estar conformados por las comunidades. Las comunidades van a ser grupos de poblaciones. Las poblaciones van a ser grupos de organismos o especies. Y de aquí en adelante vamos a recordar un poco cuando ustedes vieron el video de las características de los seres vivos que tienen una organización específica. Esta es la organización específica de los seres vivos. Entonces aquí tenemos el sistema del individuo. Posteriormente tenemos el órgano. Aquí tenemos un tejido. Posteriormente tenemos una célula. En el núcleo de la célula nosotros vamos a encontrar moléculas como el agua, y esas moléculas van a estar conformadas por átomos. Entonces, en conclusión, el nivel de organización ecológico va a iniciar desde ese pequeño átomo, que es la parte más pequeña de la materia que guarda las características de esa materia. Vamos a decir que el conjunto de átomos van a formar una molécula. La molécula vital de todos los seres vivos se llama agua. Esa molécula de agua va a estar inmersa en este núcleo. El núcleo es parte primordial. Cuando ustedes vean el video, es que ya lo vieron, el video de célula, van a ver que el núcleo es como el cerebro en nosotros. Es el encargado de regular todas esas funciones vitales de la célula. La célula va a ser la unidad fundamental de todos los seres vivos, que guarda las características de ese ser. Vamos a decir que el conjunto de células van a formar tejidos. El conjunto de tejidos van a formar un órgano. El conjunto de órganos forma un sistema. El conjunto de sistemas van a formar el organismo, que nosotros aquí en ecología vamos a llamar especie. El conjunto de especies van a formar una población. Aquí nosotros podemos ver la familia de los lobos, es una población de lobos. Luego, los lobos no pueden vivir aislados. Si los lobos vivieran solitos, se morirían de hambre. Ellos necesitan alimentarse porque son organismos carnívoros. Entonces, el conjunto de lobos habitan en una comunidad. Las comunidades son aquellas que van a estar formadas por grupos de poblaciones. Aquí podemos nosotros observar un lobo, podemos observar un conejo, podemos observar la población de los vegetales. Aquí hasta atrás hay unos árboles. Y entonces el conjunto de esas poblaciones van a formar una comunidad. El conjunto de comunidades tienen que habitar en un lugar, que anteriormente ya mencionamos, ese lugar como un biotopo. Entonces, ese lugar junto con estos organismos van a formar un ecosistema, que un ecosistema va a ser la relación que existe entre estos seres vivos y lo que no tiene vida, y que son complemento y que no tienen que vivir en constante equilibrio para poder sobrevivir estos seres vivos. Si en este ecosistema que nosotros vemos aquí no existiría este poquito de agua, obviamente estos individuos no podrían existir. Y el conjunto de todos esos ecosistemas forman la biosfera, que la biosfera es toda la parte de la Tierra que tiene vida. Entonces, esa es la organización ecológica. Ahora vamos a definir los ecosistemas. Los ecosistemas son unidades básicas en ecología. Tiene como característica la relación de esos seres vivos y su medio físico. Podemos nosotros aquí observar una porción del bosque que va a estar conformada por un ecosistema. Aquí tenemos los seres vivos y aquí tenemos el suelo, el aire como parte de los componentes que no tienen vida, ¿verdad? Las comunidades es el conjunto de poblaciones que habitan determinado lugar. Aquí
Aquí nosotros podemos observar la comunidad de estos árboles, la comunidad de estos vegetales que tenemos aquí, que se asemejan al trigo. Vamos a decir la comunidad de zancudos, la comunidad de patos, la comunidad de ranas e incluso aquellos que no podemos observar a simple vista, como la comunidad de bacterias, la comunidad de protozoo. Entonces, el conjunto de esto, aquí vamos a tener una comunidad, va a ser el conjunto de todos estos individuos que dijimos que se iban a llamar población. Ahora vamos a ver la población. La población es un conjunto de individuos de una misma especie. Tienen que ser de una misma especie y que van a habitar determinado lugar. Aquí vamos a tener la población de osos panda y aquí la población de jirafas. Y por último tenemos la unidad ecológica que se conoce con el nombre de especie. La especie son individuos con las mismas características que habitan determinado lugar y la principal característica es que son capaces de reproducirse. Entonces aquí tenemos la especie del tucán, la especie del leopardo y la especie del gorila. Entonces vamos a decir que esta es la unidad ecológica. ¿Cuáles son los componentes de un ecosistema? Un ecosistema va a estar formado por factores bióticos y factores abióticos. Como mencionamos anteriormente, es decir, biótico significa vida, abiótico significa sin vida. Vamos a hablar un poquito de los factores bióticos. Son todos los seres vivos que integran el ecosistema. Por ejemplo, estos factores bióticos vamos a tener entre ellos. Aquí tenemos de qué se alimenta el conejo. Pues el conejo se va a alimentar de los vegetales. En este caso, de este pasto que tenemos aquí. Este conejo es un consumidor. ¿Por qué? Porque él consume este vegetal. Los vegetales son productores. ¿Por qué? Porque las plantas, recordemos, son las únicas capaces de fabricar su propio alimento por medio del proceso llamado fotosíntesis. Entonces, las plantas producen su alimento. Los consumidores necesitan adquirir ese alimento. En este caso es un consumidor primario porque es un herbívoro que se alimenta directamente de las plantas. Este consumidor, como todo ser vivo, tiene un ciclo de vida. Eso significa que va a tener que morir. Cuando muere, se convierte en materia muerta. Esa materia muerta necesita ser desintegrada. Esta materia orgánica necesita regresar al ecosistema. Y entonces entran en juego unos organismos que antes les decían descomponedores. Por eso les coloqué esta aquí, porque se descomponen. Ahora nosotros sabemos que desintegran esta materia, es decir, la transforman en materia que va a ser útil. Este individuo está conformado, recordemos, de moléculas orgánicas. Cuando ustedes vean la base química, el video de la base química de la vida, se recordarán que aquí hay moléculas vitales para todos los seres vivos y que el componente principal son carbono, hidrógeno, oxígeno y que algunas veces vamos a encontrar el nitrógeno, que es tan importante para las plantas. En el próximo video de ecología hablaremos de los ciclos de cada uno de estos. El día de hoy solo vamos a decir que aquí existen desintegradores que van a descomponer esta sustancia, esta materia, y la van a transformar para que inicie nuevamente su ciclo. Entonces los factores bióticos son todos aquellos que tienen vida y se pueden dividir en productores, consumidores, que hay consumidor primario, secundario, terciario, que vamos a ver en el próximo video, y que así vamos a tener también descomponedores, desintegradores, que los desintegradores por naturaleza en su mayoría van a ser bacterias. Entonces, los factores bióticos están conformados por todos estos seres vivos que tienen una relación en este ecosistema. ¿Cuáles van a ser los factores
factores abióticos. Son elementos que no tienen vida y pueden ser físicos o pueden ser químicos. Físicos cuando estamos hablando de la luz. Recordemos que la luz es vital para las plantas, para el proceso de fotosíntesis. Vamos a hablar del calor y la presión, que son los que regulan los cambios climáticos, que son tan necesarios y tan importantes para los ecosistemas, porque ellos son los que proveen de agua. Imagínense ustedes si no existiera la lluvia, ¿quién tendría una manguera tan grande para regar toda esa cantidad de plantas que existen en el planeta, verdad? Y la presión atmosférica, que es la capa gaseosa que está, la atmósfera ejerce una presión en todo el planeta Tierra que se llama presión atmosférica. Y esa presión atmosférica también es importante para el desarrollo de los seres vivos. Entre los factores químicos tenemos el agua, que posteriormente hablaremos de ella, el aire y el suelo como componentes vitales. Imaginemos nosotros un ecosistema sin estos factores abióticos. No podría existir. No podría existir. Y a eso es lo que se encarga la ecología, de la relación que hay entre estos seres vivos y estos componentes que son fundamentales para la vida. Entre los químicos, por su importancia, tenemos el agua. Es el factor principal e indispensable para la vida. La cantidad de ella determina el tipo de vida animal o vegetal de un ecosistema. Aquí por eso nosotros observamos en esta diapositiva un ecosistema donde hay agua. Cualquiera dice es un ecosistema agradable. ¿Por qué lo vemos nosotros agradable? Porque no es que uno sea feo y el otro sea bonito. Nos agrada realmente porque tiene el complemento vital que todos necesitamos los seres humanos y que por naturaleza obviamente vamos a ir a donde está el agua. Posteriormente podemos nosotros observar en este otro ecosistema donde el agua no es tan rica. Podríamos nosotros preguntarle a esta serpiente si realmente le gusta o no su ambiente, ¿verdad? Entonces, es dependiendo de las condiciones, las adaptaciones que hayan tenido los seres vivos para poder decir si es agradable o no es agradable. Nosotros probablemente traemos a esta serpiente a esta agua y sería fatal para ella, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque han aprendido a adaptarse. El agua es un componente sumamente importante y sin él no podrían existir muchos de los seres vivos. Ahora vamos a hablar un poquito del aire. Está conformado por la capa gaseosa que rodea el planeta Tierra, que se llama atmósfera. El aire la atmósfera está conformada por varias capas. Entre ellas tenemos la troposfera. La troposfera es la parte que está más cerca del suelo y es la capa donde se van a desarrollar la mayoría de seres vivos. Luego, posteriormente, tenemos la estratosfera, que como podemos nosotros observar aquí, encontramos esta capa de ozono. Que la capa de ozono también, sin la capa de ozono no existiría la vida en la Tierra. La capa de ozono es un filtro de esos rayos ultravioleta que el Sol emana hacia nuestro planeta y que sin ese filtro protector nos moriríamos los seres vivos. Entonces nosotros tenemos aquí la capa de ozono. Y así podríamos ir mencionando las diferentes capas, la mesósfera, la termósfera y la exósfera, que ya es la comunicación con el espacio exterior. Entonces cada una de ellas tiene un papel fundamental para nuestro planeta Tierra y es en donde vamos a encontrar ese conjunto de gases que componen el aire, que son vitales para muchos organismos.
Los gases que son los componentes del aire son el nitrógeno, el oxígeno, el argón, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se encuentra en cantidades muy pequeñas, pero que gracias a la cantidad que emanan de algunas fábricas ha venido a alterar un poquito el equilibrio, y es lo que vamos a ver en el próximo video. El otro recurso, el otro factor abiótico químico se llama suelo. El suelo es el sustrato que sirve de apoyo a los organismos y que influye sobre estos, determinando el tipo de vegetación y animales presentes en el hábitat. Al igual que el agua, también el suelo determina qué individuos van a habitar aquí. Quise poner esta diapositiva aquí para que nosotros veamos la importancia de este suelo. Imagínense ustedes si no existiera un suelo en donde se pudieran sujetar todas esas especies de plantas de las cuales nosotros nos alimentamos. Supongamos que este es un árbol, ¿de qué podríamos decir? De naranja. Está bien sujeto aquí y nos provee de alimento. Aparte de proveernos de alimento, nos proporciona oxígeno. Solo a nosotros los humanos. Ahora imaginémonos los individuos que pueden habitar en ese árbol. En ese árbol podemos nosotros encontrar insectos, algunas aves, algunos gusanos. Y entonces, si este árbol tuviera un sustrato, obviamente no existiría todo lo demás, ¿verdad? Entonces nosotros podemos darnos cuenta que el suelo es uno de los componentes vitales. Entonces vamos a decir que el suelo va a depender de de la cantidad que exista de cada uno de estos 4 componentes. Así va a ser el tipo de suelo que exista, y dependiendo de ese tipo de suelo, así va a ser el tipo de organismos o de seres vivos que lo habiten. Entonces vamos a decir que los componentes principales del suelo son el arcilloso, arenoso, humífero y calcáreo. Dependiendo de esa cantidad que exista, aquí nosotros podemos ver el material humífero donde se encuentra el humus. Aquí podemos observar los componentes que nosotros tenemos, y dependiendo de esos componentes, así va a ser los tipos de suelo que existan. Entonces aquí podemos nosotros ver un suelo donde van a estar el bosque de las coníferas. Nosotros podemos observar la diferencia entre esta capa y esta. Podemos ver el bosque de caducifolios, que son árboles mucho más grandes, y las praderas de gramíneas. Miren, nosotros podemos observar aquí que casi que esta parte de aquí es la que ha desaparecido. Realmente la formación del suelo depende del clima. Entonces aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, en un suelo donde hay un lecho rocoso, la roca empieza a desintegrarse a partir de la lluvia. El viento también permite arrastrar ciertas sustancias que van formando cada una de los tipos de suelo. Aquí ya podemos observar un poquito de materia orgánica que facilita la desintegración de este suelo. ¿Ven? Aquí la penetración del agua no era tan fácil. Aquí luego tenemos los fragmentos minerales y la materia orgánica que forman esta capa horizontal que se llama humus. La formación del humus es vital para la producción de plantas. Y aquí tenemos un suelo ya desarrollado que sustenta la vegetación densa. Aquí podemos nosotros observar ya cómo ha variado cada una de las diferentes etapas. Los ecosistemas, como repetía, según el tipo de suelo, se pueden clasificar, que va a depender de cómo vamos a clasificar esos ecosistemas. Recordemos que los ecosistemas van a estar muy relacionados con el tipo de suelo y la cantidad de agua que exista en ellos, ¿verdad? Entonces, el primer ecosistema que mostramos aquí, los ecosistemas los vamos a dividir en 2 tipos. Unos de ellos son terrestres y los otros son acuáticos. Este ecosistema terrestre se subdivide en otros ecosistemas dependiendo del lugar en que se encuentran en el hemisferio, o sea, en nuestro planeta.
vamos a decir que los ecosistemas se dividen en el primer ecosistema va a ser la taiga. La taiga es un bioma. Un bioma es la parte viva, también así se le llama a ese ecosistema, caracterizado por sus famosos, la taiga va a ser caracterizada por sus famosas formaciones boscosas, de coníferas, son lugares que nosotros vamos a encontrar grandes cantidades de pinos, siendo la mayor masa forestal del planeta. Aquí nosotros podemos ver su ubicación geográfica y en ellos se observan una vegetación, pero no es una vegetación al ras del suelo. Son muchos árboles los que se encuentran en la taiga. Luego tenemos la tundra, que está ubicada cerca del círculo polar ártico. Un clima frío, las lluvias escasas, ¿verdad? Obviamente va a tener un subsuelo helado, la falta de vegetación arbórea. Aquí no vamos a ver como el anterior, que hay unos grandes árboles. Aquí vamos a ver que la vegetación no va a ser así. Se llama debido a que hay helifonía, quiere decir que está todo congelado, y el estrés del frío glacial, ¿va? Los suelos que están cubiertos por musgos líquenes son pantanosos con tuberas en muchos sitios, ¿sí? Así como canales, ¿verdad? Como podemos nosotros observar aquí. La tundra tiene, como les repito, cada individuo ha aprendido, cada organismo ha aprendido, cada especie ha aprendido a vivir en estos determinados ambientes, ¿verdad? Aquí nosotros podemos observar este oso polar. Este oso polar tiene periodos de hibernación en donde las temperaturas son tan altas en la tundra que él necesita refugiarse, y se refugia y pasa ahí largos periodos de tiempo sin alimentarse, en letargo, se dice, aparentemente dormido. Pero para poder llegar a ese periodo él necesita que el tiempo esté así para poder conseguir alimento y nutrirse. Él se alimenta y almacena todo ese alimento en una gran capa grasosa que tiene, y eso le permite invernar y pasar largos periodos sin alimento. Luego tenemos el bosque caducifolio. Estos son bosques templados que pueden encontrarse en la zona este o oeste de Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en China, en Japón, en Corea y en Rusia europea. Se compone de árboles caducifolios que permiten sus hojas. Estos son aquellos árboles que en determinada época del año botan todas sus hojas y que posteriormente pues se quedan peloncitos y de ahí se llenan y se ven esos árboles preciosos, ¿verdad? En la época lluviosa, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver nosotros que son árboles ricos en biodiversidad, tienen bastantes especies, ¿verdad? Aquí como el conejo silvestre, pero no tantas como el famoso bosque tropical, que es realmente en donde nosotros vivimos. Nosotros vivimos en un clima tan agradable porque estamos en el centro del hemisferio. Entonces es una zona intertropical porque está representada por un clima tropical. Su vegetación predominante es de hojas anchas. Aquí vamos a encontrar aquellos arbustos con hojas muy grandes, ¿verdad? Su temperatura promedio anual es por lo general superior a los 24 grados centígrados y sus humedades son muy variables, ¿verdad? Son aquellos bosques que a veces están húmedos y a veces no. Los bosques tropicales se caracterizan por tener una gran biodiversidad de organismos. Aquí vamos a encontrar muchos animales exóticos y muchas especies bastante atractivas para el hombre. El último ecosistema terrestre se llama desierto. El desierto recibe poca precipitación, es decir, escasa cantidad de agua. Tienen la reputación de tener poca vida, aunque realmente no es así. Eso depende de la clase de desierto.
En muchos existe vida abundante, la vegetación se adapta a la poca humedad y esa es la gran característica de estos ecosistemas, que estos individuos han aprendido a adaptarse y la fauna usualmente se esconde durante el día porque esos calores son insoportables y no pueden perder la humedad de sus cuerpos para poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces necesitan esconderse. Regularmente el desierto es muy activo por las noches. Ahora vamos a hablar un poquito de los ecosistemas acuáticos. Anteriormente hablamos de los ecosistemas terrestres. Los ecosistemas acuáticos se dividen en dos: los ecosistemas de agua salada y los ecosistemas de agua dulce. Los ecosistemas de agua salada son aquellos que están formados por los océanos, ¿verdad? Vamos a decir que el océano tiene 3 zonas. La primera zona se llama nerítica, que vamos a decir que es la parte superficial. Es esta parte superficial que nosotros vemos en el mar. La otra zona se llama pelágica y es la zona intermedia. Y por último tenemos la zona abismal, que es donde habitan todas aquellas especies tan extrañas, que es la parte más profunda del mar y es donde se habitan todas aquellas especies que muchas de ellas son luminosas. ¿Por qué? Porque ahí ya no llega la luz del sol. Entonces, para poderse observar, ellas emiten ciertas emisiones de luz, ¿verdad? Aquí en la parte nerítica es la parte donde nosotros vamos a encontrar al famoso plancton, que el plancton es la base fundamental de muchos individuos de este ecosistema, que se alimentan del plancton. Como es un ecosistema, aquí obviamente vamos a tener una interacción entre estos seres vivos y los seres no vivos, como el suelo y el agua, ¿verdad? Los factores abióticos de los que mencionábamos. Aquí nosotros podemos observar en la diapositiva que esa interacción también permite tener una relación entre un individuo y otro. Por ejemplo, el famoso dicho, ¿verdad? Que el pez grande se come al más chico. Imagínense ustedes si este individuo no tiene de qué alimentarse, obviamente su especie desaparecerá y ese es el equilibrio que deben de existir en los ecosistemas. Los ecosistemas acuáticos de agua dulce son cuerpos de agua como ríos, lagos y pantanos. Vamos a decir que estos ecosistemas tienen diversidad de organismos, algunos muy parecidos a los de agua salada, pero que no son las mismas especies, ¿verdad? Entonces nosotros pues vamos a encontrar que a diferencia del agua salada, el agua dulce que se encuentra en los ríos se encuentra en constante movimiento, algunas veces abruptos, ¿verdad? Y que permite que los ecosistemas de los alrededores sean bastante densos de vegetación. Entonces, vamos a hablar que gracias a las diferentes formas de vida de estos ecosistemas, existen biodiversidades, existen grandes cantidades de especies, que realmente la alteración de esos ecosistemas ha venido a ocasionar la pérdida de algunas especies y que algunas estén en peligro de extinción. Nosotros podemos observar aquí, por ejemplo, nuestra flor nacional, como la moja blanca. Aquí tenemos el quetzal, que está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque el hombre ha venido y ha querido sacar provecho de esos ambientes, y el sacar provecho de esos ambientes significa talar árboles, que es donde habita esta especie, y al talar los árboles le quita su hábitat, que el hábitat es el lugar en donde vive este individuo, que le quita su hábitat,
le quita su alimento, le quita sus nidos, entonces ya no tiene cómo reproducirse. Lamentablemente, los desequilibrios que existen actualmente son muchos de ellos por la intervención de la especie humana, que no ha tenido una conciencia para poder este, hacer las cosas con medida. Aquí tenemos las famosas tortugas marinas que ponen grandes cantidades de huevos, pero que realmente esas cantidades de huevos no son todas las tortugas que van a poder nacer. Estos huevos son lamentablemente utilizados por consumo humano y entonces posteriormente los poquitos que quedan, cuando ya salen las tortugas, viene la población de aves y se alimenta de estas crías, y realmente una es la que regresa al mar, realmente toda la cantidad de huevos que pone una tortuga. Y entonces este desequilibrio ha permitido que las especies desaparezcan, ¿verdad? Entonces, el gran problema es la economía. Muchos han encontrado en especies exóticas en Guatemala un buen negocio. Y ese negocio ha hecho que casen en números muy peligrosos todas estas especies. Y entonces ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, una iguana pues cuesta 75 quetzales, aunque vemos que los loros entre 500 y 2500, y que cuántos no decimos, ay, sí, yo quiero un mi lorito, ¿verdad? Y mientras no exista la conciencia de que estamos poniendo en riesgo a estos individuos y sigamos nosotros comprando estos seres vivos, no va a terminar realmente la caza que realmente sin conciencia hacen los individuos que tienen necesidad del dinero, ¿verdad? Entonces ellos van y cazan a los animales sin tomar en cuenta cuántos individuos quedan de esa especie, ¿verdad? Por eso existen instituciones que se dedican al comercio de estos animales que en teoría son controlados por instituciones que se supone que llevan el control de cuántos individuos existen todavía y cuántos pueden cazar, ¿verdad? Pero en realidad lo mejor es pensar que estos individuos son animales que tienen un su medio de vida y que necesitan estar en él, y que se ven lindos y que nos gustan mucho, pero que qué bonito que vivan en donde les pertenece. Imaginémonos que a nosotros digan, ay, qué bonito ese ser humano, me lo voy a llevar, y como me gusta tanto lo voy a enjaular, ahí lo voy a tener siempre. Entonces creo que eso a ninguno nos gustaría, ¿verdad? Esto es cuestión de conciencia. Es importante que nosotros aprendamos a cuidar todos esos ecosistemas. Veamos todo lo que está a nuestro alrededor como nuestro medio de vida, como parte fundamental de la sobrevivencia. ¿Qué va a pasar si se acaba el suelo? ¿Qué va a pasar si se acaba el agua? El suelo y el agua se decían que eran recursos renovables. Un recurso renovable es aquel que se puede usar y se puede usar y no se va a acabar nunca. Realmente eso de renovable estaría entre comillas, ¿verdad? Porque hemos consumido tanto que no hemos guardado un equilibrio. Los suelos se han desgastado. ¿Por qué? Porque venimos y botamos los árboles y nos damos cuenta que cuando botamos los árboles, esos suelos se erosionan, que es lo que vamos a ver en la próxima clase de ecología. Es importante aprender a reciclar, pero ese reciclar también tiene que reducir la cantidad de cosas que son dañinas para nuestro planeta, ¿sí? Rechazar lo que es dañino, recuperar lo que hemos perdido y reusar lo que se puede reusar. Compramos el pan, nos dan una bolsa y ya tiramos la bolsa, no. Vamos a traer el pan al día siguiente en esa misma bolsa, ¿verdad? Entonces, en realidad es cosa de conciencia, es cosa de que cada uno reflexione un poquito sobre su papel y pongámonos a pensar que nos estamos haciendo daño no solo a todos los demás, sino a nosotros mismos. Sin estos recursos,
las especies desaparecerán y obviamente vamos a empezar a sufrir escasez, como realmente en muchos lugares están sufriendo. Entonces, por la escasez de agua, por la escasez de comida. ¿Y de dónde viene esa comida? Pues mucha de esa comida viene de este suelo que nosotros no hemos cuidado. Entonces es por eso que es sumamente importante analizar que la ecología es la ciencia que estudia esa relación de todos los organismos con el medio y que ese medio es lo que nos permite sobrevivir. Entonces, sigan estudiando, sigan aprendiendo, cada día más y más alcanzarán sus metas, que alcancen sus objetivos y nos vemos hasta la próxima.